Hola, bienvenidos a su podcast Ideas que Tronan con Gigi Gascón. Y Jessy Diniestra. La vez pasada nos quedamos más con una perspectiva clínica sobre la fisioterapia. Tú, amigo, que te has empezado a especializar más en el área deportiva, ¿cómo has vivido toda esa experiencia? Pues, bueno, primero que nada, este, siempre tuve interés en ser fisioterapeuta deportivo, bueno, no toda la vida. Esto nace porque jugué fútbol americano y las veces que me llegué a lesionar, pues siempre me atendía el médico del deporte y el fisioterapeuta que estaba ahí, ¿no? Entonces me interesaba el área de la salud en el ámbito deportivo y no conocía la carrera de fisioterapia, pero una vez platicando con este fisio que estaba ahí en el equipo donde jugaba, ahí en Cheroques, pues tuve conocimiento de fisioterapia y pues yo llego a estudiar la carrera con la intención de especializarme en la fisioterapia deportiva. ¿Y cómo has visto ese contraste de la parte amateur, que tú lo O la trabajabas parte de... clínica. No, la parte amateur, que Ah, tú trabajabas anteriormente, ya de niño, y ahorita ujú. en el profesional cuanto a los jugadores. Pues o sea, creo que cuando estuve jugando y que estaba ahí, estaba chico, era muy buen médico el que estaba ahí y era un buen fisio. De hecho, él estuvo con alguna selección mexicana, no sé, no recuerdo en qué Ok, año, pero sí. él fue con ellos y él trabajaba ahí en CU y todo era un Mm. muy buen fisioterapeuta, entonces bastante bien ambos. Las veces que me iba a lesionar, siempre me sacaron de mis lesiones, entonces yo la vez que vi el trabajo bien. Obviamente, ya ahorita poniéndolo en perspectiva y en estos que serán como 10 años que, ¿Lo que han dejaste? pasado, ajá, 15 20 años que han pasado desde que empecé por ahí, pues han visto algunas otras cosas, ¿no? Recuerdo ahí mucho que ponían la parte de los TENS, había unos aparatitos bien chiquititos que Ah, bueno. ponían, sí, y Mm. ahorita me estoy acordando que los ponían y ocupaban los TENS, el infrarrojo, todo eso, o sea, como Ah, sí, todas cierto. esas, ajá, como todas Es esas cosas cierto. que te enseñan al inicio de la carrera, pues todo eso lo Ujú. tenían, pero me acuerdo que sí, el fisio trabajaba en el área de ejercicio también bastante y alguna vez que tuve una lesión fuerte en la rodilla, me mandaron allá a CEU con él y el ejercicio también era bastante importante. Y entonces sí, o sea, creo que no lo trabajan mal, o sea, ya ahorita recordando, no lo trabajan Mm. nada mal. Y ahorita en comparación que yo estoy ya de este lado, ahora como fisioterapeuta en un equipo deportivo, en los Mexicas de la LFA, actuales campeones. Qué bueno, felicidades, amigo. Exactamente. Este, pues bueno, veo la forma de trabajo. ¿Y cómo ha sido mi experiencia en el equipo, en un equipo profesional? Pues, este, poniéndolo en comparación al podcast pasado que estábamos hablando de la parte clínica, si de estudiante al área laboral cambia, del área clínica al Deportivo. área deportiva cambia todavía más, Mm. ¿sabes? Eh, He estado, pues mira, te digo, ahí mucho esta atención en campo, atención en entrenamientos, las lesiones son como en el momento, eh, hay que tener como, no la tienes de la carrera, pero la vas obteniendo ya en práctica, ¿no? Trabajas con un equipo multidisciplinario, está el médico, está el nutriólogo deportivo, está el psicólogo deportivo, está un quiropráctico y pues estás tú como oficio, ¿no? Entonces es un trabajo multidisciplinario, es mucho trabajo en campo y en cuanto al área clínica, pues cambia mucho, ¿no? Porque a veces los tiempos y la población que hay en un equipo y sobre todo ahí en el americano, pues son Mm. muchísimos jugadores, ¿no? Entonces, los tiempos de trabajo y todo cambian cuando solo ves a un paciente por hora y todo, ¿no? Sí, sí cambia Y que no le bastante. puedes dar como tal cual una evolución. Al final, cuando tú entras a una temporada, no solamente es la temporada, es la pretemporada, que todo se Ujú, va mejorando en cuestión de los ciclos y demás, ujú, y que tú lo vas viendo y midiendo el rendimiento de cada deportista o de cada área en el cual juegan en el fútbol americano, ¿no? Puede ser ujú, el linebacker, coreback y demás, ¿no? Pateadores, ujú. que también llegan a ser importantes en cuestión del juego, ¿no? Sí, pues todos son Mm. importantes, sí. Sí, pues justo, o sea, vas viendo la evolución de todos. Por ejemplo, te digo, el trabajo es diferente y ahí hay una parte importante que es lo que más me gusta del área de la fisioterapia deportiva,
la parte de la readaptación al Deporte. deporte, ajá, o a la actividad física, que es lo que más me llama, ¿no? Y muchas veces se tiene la idea de que los fisioterapeutas son solo masajistas, y sobre todo en el deporte, ajá, Ujú, exactamente, se ve mucho de que, no, pues el masajista, exactamente, el masajito, que no sé qué, pero te digo, todavía hay una limitante bastante grande en cuanto a que todavía no hay una segmentación como del área de trabajo del fisioterapeuta, ¿no? ujú, Entonces, eh, es bien importante ahorita a los fisios que estén dentro de un equipo trabajando en la parte de fisioterapia deportiva, empezar a cambiar nuestra imagen o cómo se nos ve de que no somos solo fisioterapeutas, sino ujú. que tenemos muchas más capacidades eh, que dar masaje, ¿no? Y te digo, ahí se da mucho la parte de readaptación al deporte y es algo que me gusta hacer bastante, ¿no? O sea, no digo que no hago masajes y todo, porque al final sí los hago, es parte, es una herramienta, y ahorita vamos a ahondar un poquito más en ese tema, pero lo que a mí me encanta es la parte de readaptación al deporte, ¿sabes? O sea, la Al fin. rehabilitación y Ujú. todo, y ya enfocada sobre todo al deporte y al movimiento, al gesto deportivo, es algo que eh, me gusta bastante, ¿no? Al final, como bien mencionas, el que nosotros nos vean como de cierta manera, como masajistas o como tal, solamente ponemos ciertas cosas, nosotros no lo tenemos que tomar de cierta manera mal, sino Ujú, esas herramientas que se han forjado, que se han ido creciendo, que han ido sacando en la fisioterapia, utilizarlas en pro de lo que vamos a beneficiar, ¿no? ujú, En este caso, pues al deportista. ujú, Si bien sabemos, nosotros tenemos capacidades en las cuales podríamos intervenir más en una preparación física del deportista, bien en que se corra menos riesgo de una posible lesión, ujú, de mejorar ciertas habilidades que también tiene el deportista acompañado del preparador físico, ¿no? ujú. Pero poco a poco, conforme nosotros vayamos entendiendo nuestro rol de intervención en el área deportiva, en este caso, nosotros nos iremos abriendo brecha para poder sacar todas las capacidades que como fisioterapeutas en Tenemos. teoría tendríamos que tener, ¿no? Porque Ujú, como bien, al no estar completamente delimitado lo que nosotros o las funciones que nosotros podríamos ayudar, tal vez ciertos temas o ciertos temarios que llegan a ver en las escuelas no pueden llegar a estar completos. ujú, Yo recuerdo muy bien cuando tú estuviste en el diplomado de fisioterapia, que pues realmente fue partida por la escuela y una escuela de España, ujú, que me mencionabas mucho sobre técnicas que se llegan a utilizar y yo que tomé otro diplomado de terapia manual ortopédica, ujú, muchas cosas eran similares. ujú, Entonces se generaba, o más bien yo generaba como una duda de, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la ujú, diferencia del área deportiva al área ortopédica? Como ujú, tal, pues la ortopedia va relacionado a una alteración, por ejemplo, estructural, ujú. pero en el tema deportivo, ¿cómo tú esas técnicas las enfocas en el deportista? Sí, pues bueno, primero que nada hay que entender, ¿no? Que la finalidad del deporte, del deportista, es ganar, ¿no? Eso es algo que hay que tener claro. Entonces, primero que nada, como fisioterapeutas, desde tu área, trabajas en función para lograr el objetivo, ¿no? Que Ujú, es ganar y ganar el campeonato, ¿no? ¿Qué cambia? Cambia mucho los tiempos de trabajo, los tiempos de recuperación. Cuando tú ves un paciente por fuera o ortopédico, pues tienes un tiempo de recuperación, no está presionado por el tiempo, por así decirlo. ujú, O sea, obviamente el paciente quiere salir adelante, ¿no? Eso ujú, es obvio, eso es evidente. Y hay que hacerlo lo mejor posible, pero no llevas una presión de tiempo. En el caso de la fisioterapia deportiva, pues los jugadores a veces se lesionan y son importantes para el equipo, ¿no? ujú. En el caso de que se lesione un jugador de primer equipo. O que Entonces, no sea de primer equipo, un recambio que lo llegues exactamente. a O sea, recorrer. porque hay posiciones dentro del fútbol americano que necesitan cambio, ¿no? En este caso, los corredores, los receptores, Ujú, los linieros defensivos, los linieros ofensivos, que no pueden estar todo el tiempo en campo ujú, porque se cansan, ¿no? Es cansado estar todo el tiempo y a veces necesitan los cambios. Entonces, los tiempos de recuperación trabajas ahí como una marcha forzada, ¿sabes? Se tienen que acelerar un poquito. Y no es que tú como oficio o en la parte médica tú puedas hacer algo fisiológicamente para que aceleres el proceso de recuperación. ujú, Simplemente trabajas como en el límite
de la condición en la cual está predispuesto el deportista. Exactamente, trabajas como el límite fisiológico, Ujú, pero aparte trabajas como en la parte consciente de tú comentarle al deportista, oye, ¿sabes qué? Mira, tienes esta lesión, no estás a tu 100%, puedes jugar el siguiente partido con un riesgo de que te puedes lesionar, pero bueno, yo te comento las posibilidades, ya tú decides si quieres jugar o no, ¿no? ujú, Pero, pues, siendo un deportista, y es algo que me he dado cuenta que es muy diferente a la población como más general, ujú, los deportistas suelen hacerte mucho caso en cuanto a lo que hacen, en cuanto a lo que tú les recomiendas, en cuanto a sus ejercicios en casa o lo que tú les mandas a hacer, porque su interés es regresar, ¿no? A competir. Entonces, pero si trabajas como a una marcha acelerada en cuanto a los tiempos de recuperación. sí. Al final, pues los deportistas como tal, si no están rindiendo, y más en un deporte en el cual aquí en México todavía tiende a que tiene que crecer más, pues están viviendo al día. O sea, al Ujú, final, si tienen una mala temporada por una lesión, que ojalá no le llegue a pasar a la mayoría de los deportistas, ujú, pero que va a pasar, ujú, pues le puede perjudicar en cuestión de que se mantenga en la liga, ¿no? ujú, Entonces también cuidar esa proyección que tiene el deportista y verlo más allá de que no solamente es un partido, o sea, esa lesión depende de muchas cosas para el deportista, sea salir a tener un mejor sueldo, tener un mejor empleo o una ujú, mejor calidad de vida. Pues, ujú, también hay cuestiones en las cuales el deportista pues está arriesgando o dejando todo por el deporte, que ujú, una mínima cosa mala que se llega a hacer puede hacer un contraste completamente distinto a lo que en teoría le tendría que beneficiar, ¿no? Y ujú, pues mermar toda su carrera. Una lesión te puede dejar afuera de las canchas y si no es bien cuidada como tal, que ujú, anteriormente pues realmente la fisioterapia no era como que estuviera completamente en el área deportiva, ujú, simplemente pues se llegaban a utilizar, por ejemplo, médicos, ¿no? ujú. Ahorita entendemos que o estamos entendiendo más el rol del fisioterapeuta Pauta. para complementar la menor cantidad de lesiones en los deportistas. Yo recuerdo muy bien cuando fue la temporada antepasada, que Ujú, se quedaron en semifinales, si no me recuerdo, mexicas, ujú. y que el campeón es Caudillo. Cuando yo iba a ver Los partidos o juegos. platicaba Ujú, contigo, pues había ciertas cosas que todavía no estaban como bien establecidas, que tales especificaciones del deporte, por ejemplo, mejorar potencia, mejorar fuerza o esa preparación que tal vez no se le dio completamente el tiempo, a ujú, diferencia de esta última temporada en la cual ya fue un mayor tiempo, o sea, no fueron nada más los 5 meses de temporada, fueron un año y creo que cachito más, que me habías ujú, comentado que se empezó a trabajar todo el planteamiento de ejercicio en pro de mejorar todo lo que se había o que no se había mejorado la temporada pasada y ujú. eso les ayudó a ser campeones. ¿Tú cómo viste dentro del club todo eso? Pues bueno, o sea, lo que es Mexicas, o sea, y los años que he estado, hace 2 años o hace un poquito más, se empezó a trabajar, ¿no? Con muchas cosas, sobre todo en la parte de la preparación física. Este, se han afinado como cositas que se tenían que afinar para mejorar como el desarrollo, ¿no? O la manera en que Mexicas Se desempeñaban. se desempeñaba dentro del campo, ¿no? Ahora, en la parte médica, ¿qué he visto? ¿Qué cambios he visto? Eh, en el primer año en donde se empieza a mejorar todo eso, las lesiones disminuyen bastante, ¿no? O las lesiones de gravedad no fueron tantas, ¿no? A diferencia del primer año en el que estuve. Disminuyó las lesiones, eh, las veces que entrábamos al campo disminuían, ¿no? ¿Qué pasa este año? Este año las lesiones se disminuyeron bastante más. Este, y las veces que entramos a campo incluso también se disminuyeron bastante, ¿no? Entrar a campo me refiero a que cuando hay un jugador lesionado dentro del campo, tú como oficio o como staff médico entras a ver qué está pasando, ¿no? Entonces, eh, este año entramos muchas menos veces que los años Pasados. anteriores, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que esa es la diferencia principal que vimos. Este, ahora, también al llevar más tiempo ahí dentro del equipo, pues ya la gente
conoce cómo trabajamos, ¿no? Mm, Sobre todo en la parte como de los médicos y todo, y cómo ujú. o sea, digo, es un trabajo multidisciplinario, pues nos dan más libertad de hacer Sí. ciertas cosas. Va confiando en tu trabajo y en Eh, tu labor. Ujú. Exactamente, van confiando y te permiten hacer más cosas, que vamos al punto, ¿no? Es parte de ir pavimentando ese camino del fisioterapeuta dentro del deporte. Ujú. Pero bueno, van confiando más en lo que haces, te dan más libertad de hacer ciertas cosas y pues tú puedes implementar algunas otras cosas de las que principalmente te llamaron, puedes empezar a tú implementar cosas, ¿no? Y eso también ayuda pues a que disminuyan las lesiones, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya ahorita me pasa mucho que cuando ya un jugador se lesiona un poquito más fuerte y que tiene que regresar al campo, me lo mandan a mí. Es como de que, tienes que tú ya hacer ejercicios específicos. Mm, Vete con Yesid, ¿no? Voy a hacer ejercicio con él para que ya te cheque y sepas si ya puedes regresar esta semana y cómo, ¿no? Entonces ya mm, yo voy ahí midiendo, voy haciendo los ejercicios con ellos, voy evaluando a los jugadores y ya me dan como esa libertad de, ¿cómo lo ves? ¿Ya crees que ya este sábado? Y ya yo como doy mi opinión como oficio, mm. sabes que mira, está de esta manera, podría regresar, pero hay un riesgo de tal, y te toman en cuenta, ¿no? Es parte de lo que he visto del cambio en estos años que he estado, y pues al final me enorgullece esa parte, ¿no? De que tener esa voz y ese voto dentro del equipo, dentro del staff médico, dentro del staff médico, multidisciplinario, y que confíen en ti y que confíen en lo que les estás diciendo, ¿no? Y es un trabajo que me he ganado. eh, Ese respeto me lo he ganado y me gustaría, porque me he dado cuenta que en muchos equipos a veces no se respeta a los fisios o no saben bien cuál es la función, pues lo que me gustaría es que todos fuéramos para allá, ¿no? Todos los Mm. fisioterapeutas que están trabajando en algún equipo, ya sea amateur o profesional, fueran para allá, que su trabajo no es solo poner las botas, que no solo es dar el masaje, que no solo es poner la pistolita de percusión X, que nuestro trabajo va mucho más allá que solo eso, ¿no? O sea, que va a la parte funcional de los deportistas y todo. Claro, Entonces, igual como bien entendemos, y poco a poco lo hemos ido mejorando conforme ya nos dedicamos completamente a la fisioterapia. Entender que ciertas herramientas que se llegan a ver, por ejemplo, en redes sociales, o que tal vez un conocido le pusieron, o que viste que a tal deportista le colocaron, como el caso mencionas la presoterapia, que son las botas que se llegan a poner en miembro inferior, también en superior, en los brazos, ujú, pero habitualmente se llegan a utilizar más en las en las piernas, ¿no? piernas. La pistola de percusión, que realmente si nos ponemos quisquillosos, cualquier persona lo podría poner. O sea, Ujú, al final no hay como un artículo científico que esté especificado a cuánta velocidad, a cuánta ujú, potencia de la pistola de percusión para generar un efecto, digamos, fisiológico, ¿no? ujú, Al tener nosotros esas herramientas y no negarnos completamente a utilizarlas, pero utilizándolas con un fin ujú, profesional, y complementándolo con toda la parte que de planificación del ejercicio terapéutico tenemos en pro del deportista, pues va a mejorar ujú. bastantes cosas, ¿no? Igual Sí. tú me mencionas mucho que trabajabas con el preparador físico, digamos de la mano, no completamente de la mano, pero al final tomaban en cuenta uno la opinión del otro y viceversa. Y al final, como bien mencionas, hubo menos riesgo de lesión y hubo menos lesionados en la temporada, que les permitió llegar a ganar el campeonato, a diferencia pues de la temporada pasada, por ejemplo. Sí, sí, mira, como tal de la mano, pues, o sea, el Prepara. preparador físico hace su chamba, ¿no? O sea, ¿Mm? que es la chamba del preparador físico, una, mejorar las capacidades físicas del deportista, ¿no? Que, eh, que los movimientos sean fuertes, o en este jugador, que los jugadores sean fuertes, que sean rápidos, ¿Mm? eh, que hagan lo mejor posible o tengan la fuerza suficiente para hacer su movimiento lo mejor posible, ¿Mm? ¿no? Yo como fisioterapeuta, ¿qué hago? Pues al final eh, hay algunos ejercicios, o por la carga, porque, bueno, en este caso en el fútbol americano profesional, pues todavía ¿Mm? los jugadores no viven de eso, ¿no? Tienen sus trabajos, tienen cosas que hacer. Bueno, en México, En ¿no? México, ajá, Claro, claro, exactamente, en México. México. En el Sí, no, fútbol, en la fútbol NFL no. no, imagínate allá. No, aquí todavía no se vive de eso, o sea, ya les pagan, son profesionales, pero aún así ellos trabajan aparte y Sí. todo, ¿no? Y al final, cada cosa, como bien lo estamos platicando,
que nosotros hagamos mal, en este caso tú o el preparador físico, pues puede llegar a que el deportista no crezca en su carrera, Sí, ¿no? al O la contrario, merme. que la merme o que Ujú, disminuya su rendimiento, claro. ¿no? Entonces, en esta parte, pues te digo, el preparador físico es su chamba. En nuestro, de mi lado, ¿qué fue? Como de que, ok, hay ejercicios donde de repente se tienen que hacer correcciones, donde se tienen que mandar ejercicios, para musculatura accesoria, y eso va a mejorar el movimiento y hasta mejora su rendimiento dentro de las cargas del gimnasio, ¿no? Porque al final se les hace pruebas. Entonces, tú vas valorando todo eso, ¿no? Algunos, por ejemplo, en algún momento, cuando se tiene que detallar algún movimiento específico de alguna posición, tú tienes que ir viendo qué hace el deportista, ¿sabes? Porque saber biomecánica ayuda bastante porque lo que busca el deporte es la eficiencia del movimiento. Una, Ujú, que se haga bien, que se haga rápido y que libre. Ujú, exactamente, que se haga bien, que se haga rápido y que aparte gastes la menor cantidad de energía posible, ¿no? Entonces, se llama eficiencia de movimiento. Y lo que va a hacer también, si tú tienes un movimiento eficiente, siendo deportista, disminuye el riesgo de lesión. ujú. A veces he llegado a ver que hay deportistas que quieren realizar un movimiento, lo quieren realizar mejor o más rápido, o más fuerte, y lo que hacen es que el movimiento no es eficiente, lo que hacen es compensarlo con fuerza, pero a veces el movimiento está mal hecho, y ese movimiento que está mal hecho a futuro te va a provocar una lesión. Tenemos el caso de las lesiones por estrés o lesiones por movimientos repetitivos, ¿no? Ujú. De momento no duele, ¿no? O sea, tú Sí, sabes que de momento estás, no yo estoy bien estoy y todo, bien, estoy bien. Ajá. exactamente. Pero en un futuro va a empezar a doler. O sea, de momento no causa síntomas. En un futuro, después de tantas repeticiones, va a empezar a doler. Por eso se le llama así, lesiones por estrés, por movimientos repetitivos. Pero bueno, el punto es este. O sea, tú como oficio, o yo como oficio dentro del equipo, pues me doy mucho la tarea de eso, ¿no? De estudiar los movimientos. Entonces tengo la ventaja de que jugué americano toda mi vida. Entonces, no conozco todos los movimientos, pero sí muchos movimientos los conozco, ¿no? Porque obviamente hay nuevos movimientos. Pero bueno, entender como las bases de los movimientos del deporte, pues me ha ayudado mucho, ¿no? Entonces, es bien importante entender de biomecánica, de gesto deportivo, de movimientos específicos, para poder pues intervenir, ¿no? En un equipo deportivo o en un deporte. Igual mencionas mucho que actualmente ya se tienen en cuenta músculos accesorios y no simplemente los músculos tónicos, que por ejemplo son el pectoral, el bíceps, Ujú, que son músculos grandes, que antes se le llegaba a tomar toda la importancia como tal. Ahorita ujú, músculos pequeños que realmente no se tenía esa noción de ciertas funciones que tenían, se les ha intentado intervenir para que posiblemente no se genere una lesión. Al ujú. tú tener esos músculos accesorios, que son pequeños habitualmente, te predispone a tener una mejor funcionalidad y a un movimiento más eficiente, como bien Ujú. lo mencionas. Sí, de hecho, y es ahí donde nosotros como oficios entramos, o sea, Ujú, entender, porque la preparación física sí se basa mucho en mejorar las capacidades físicas, y las pruebas son como específicas, por ejemplo, en bench press, en press militar, en squat, ujú. se hacen las pruebas de eso, ¿no? Pero si tú, como oficio, le ayudas a los jugadores y les haces recomendaciones de algunos ejercicios, mejoran en esas pruebas y después mejoran en los movimientos específicos. Hay algunos movimientos, por ejemplo, en el lanzamiento de un coreback que se hace con rotación de cadera, pero eso, si tú mejoras algunas cosas de la musculatura accesoria, mejoran esos movimientos, ¿sabes? Y son movimientos que se hacen específicamente con musculatura accesoria, Ujú, sobre todo la rotación interna del brazo, todo eso, ¿no? ujú. Entonces, no hay forma de que lo entrenes con ejercicios como normales, como los que se mandan. Cotidianos, ¿no? Que al Ajá. final en un gimnasio hay máquinas predispuestas a Ujú. cierto movimiento, por ejemplo, la flexión de codo, extensión De de rodilla. rodilla, simplemente sentadillas, desplantes, que Ujú. como bien mencionamos, trabaja músculos grandes, ¿no? Sí, Tónicos, que exactamente. son de volumen. Esos Exactamente. músculos pequeños tienen mucha relevancia e importancia porque te Sí. van a dar una Es- estabilidad, Ujú. ¿no? Dándote la estabilidad,
te predispones a tener un menor riesgo de una lesión. Exactamente. Sí, y en la especificidad del movimiento son muy importantes y es algo que nosotros como fisios podemos, te digo, tenemos ahí eh, Un punto de mejora, un punto un punto de de, mejora, de acción. exactamente, un área de oportunidad y de intervención como fisioterapeutas. Ujú. Sí, habitualmente también nos quedamos mucho con que simplemente podemos atender solamente una lesión, pero también nosotros tenemos la capacidad de intervenir Ujú, antes de esa lesión. ujú. No es de que estemos compitiendo con el preparador físico de quién va a hacer el No, no, planteamiento no. del entrenamiento, sino que nosotros, en base a nuestras capacidades y nuestra teoría que tenemos para evitar una lesión, ya fisiológicamente, Ujú. mencionabas mucho la biomecánica es importantísima Sí, para dentro hacer del el deporte. movimiento simple, libre y eficaz, como bien Ujú. lo mencionas. Justamente ya teniendo todo ese conjunto de habilidades del preparador físico y del fisio, le va a dar un plus al deportista y por ende el Mm, deportista va a tener una mejor predisposición en toda la temporada y un mejor beneficio en pro del equipo. sí, exactamente. Y les digo, o sea, es bien importante empezar a pavimentar esas áreas de oportunidad del fisioterapeuta dentro de los equipos deportivos, dentro del deporte, porque no están delimitadas, ¿no? Entonces sucede mucho ahorita que vemos en redes sociales y todo, los médicos hablando de los fisios, o los fisios hablando de los médicos, o los quiroprácticos, Mm, o los preparadores físicos de los nutricionistas, o al mm. revés, ¿no? Entonces, hay un tema como muy fuerte de egos en redes sociales, o por lo menos lo que se alcanza a ver. Pero bueno, o sea, hay que entender esto. En el equipo donde estoy, ahí en Mexicas, hay un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces hay que saber las capacidades de cada profesional de la salud dentro del equipo y también hay que saber nosotros como fisioterapeutas y ojalá lo supiera, cada profesional de la salud supiera su límite, ¿no? Para eso, para evitar los choques de egos, ¿no? Ujú. Pero es bien importante nosotros ahorita ir enmarcando esas capacidades, ¿no? Y esos límites. Nosotros como oficios, porque actualmente, y lo que me he dado cuenta es que no están delimitados prácticamente en ningún lado. Ujú. Entonces es creo que un punto importante de trabajo de nosotros como fisioterapeutas deportivos dentro de equipos o de disciplinas. O, ajá, como bien mencionas, en una disciplina o un deporte que nada más sea con una persona, al Ujú, final un deporte de conjunto, pues va a necesitar tal vez más atenciones dispersas, ujú, atender aquí, atender a este tipo de jugadores que son defensivos, la ofensiva, los ujú, pateadores, los corebacks. Al final, algo que yo valoro mucho en el fútbol americano es que sí se delimita y se determina cada posición y a ujú, cada posición se le trabaja de cierta manera, ¿no? ujú, Poco a poco pues hemos ido entendiendo la manera en la cual cada sector del juego o cada posición tiene cierto gesto deportivo o tiene cierta ujú, cuestión de movimiento que es distinto a la otra, ¿no? ujú. Entonces nosotros como fisioterapeutas entender esa parte podemos beneficiar a justamente intervenir en el gesto deportivo de cada posición y ayudar a que sufra menos lesión o que sea menos candidato a una A una posible lesión. lesión. Sí, exacto. O sea, eso está, o sea, es correcto. Y te digo, entender todo esto nos ayuda a beneficiar al deportista, al jugador, al equipo, o sea, ¿no? Y Mm, pues, ¿cuál es la finalidad? Pues ganar, ¿no? claro. Entonces, hay que entender eso bien claro, el objetivo del equipo, lejos de nosotros ser fisioterapeutas y todo. Por eso le digo, es un tema de egos que hay Sí, que ir quitando. O sea, por lo menos en la fisioterapia deportiva, la importancia de nosotros ser buenos en lo que hacemos es que el equipo pueda ganar sí, llegar a campeonatos, la ¿no? meta, ¿no? En Exactamente. conjunto y Esa es no la meta, individual. esa es la meta, ¿no? Entonces, por eso es importante esto. Y también, más que nada, lo vivimos aquí en México, se ha tenido más en cuenta la preparación física. Habitualmente, bueno, nosotros no tenemos, por ejemplo, en otros deportes tantos conocidos que lo estén haciendo o que Ujú. estén trabajando en ese ámbito, pero lo que nos ha ayudado las redes sociales es de que nos da un pequeño Panorama. vistazo, un panorama de cómo se está trabajando. Habitualmente nosotros pues tenemos la conciencia de que se tiene que hacer una buena prescripción del ejercicio para poder después planificarlo de una manera correcta, pero hay deportistas, me acuerdo un caso, por ejemplo, el Chicote Calderón, yo soy Águila, soy de la América, y amo al Chicote Calderón,
pero él en una entrevista mencionaba mucho de que cuando él estaba en Chivas, él no tenía una preparación física como tal, que no se enfocaba en eso. Entonces se comprobaba en su rendimiento físico y futbolístico que no tenía esas capacidades al tope o bien planificadas. Llega al América, en el cual él menciona que también se empieza a profundizar en cómo trabajar lo físico y la ayuda para su rendimiento deportivo. Y por ende, en pro del equipo, pues salió 3 veces campeón, ¿no? Bueno, no Ujú, solamente por el chicote, pero al final se empezó a trabajar más lo físico, ¿no? Además de lo táctico. Creo que un punto importante donde, ahorita que me acuerdo, ujú, que se empezó a ver este cambio fue a raíz de la pandemia. No sé si te acuerdas que el Bayern Múnich ganó en el 2020 la Champions. ujú, Tanto desviándonos del tema, se ujú, empezó a planificar más el ejercicio ujú, y tener en cuenta ciertas posiciones del juego comparadas con pues, el americano. Como ujú. te digo, bien sabemos, hay cada... Sí, cada posición tiene su coach y Exacto. se especifican en los movimientos de la posición, o Ujú. sea, se entrena eso, ¿no? Pero sí me decías de él. Sí, que pues al final es tener en cuenta cada posición que tenemos, eso se valora mucho en el fútbol americano. Aquí en México, pues como tal, todavía no se llega a lo más grande en cuestión de marketing, de que el fútbol americano ya se ha visto por más personas, poco a poco ya ha llegado a más rincones, a más casas, que se llega ya a ver la visualización del deporte americano como profesional y Ujú, va creciendo poco a poco, ¿no? ¿Tú cómo has visto esa parte de ya como tal ser un deporte profesional y que ujú, poco a poco va a ir creciendo y se le va notando en personas que siguen, por ejemplo, a los mexicas, que ujú. siguen a caudillos y demás? Pues, o sea, es que siento que no puedo hablar como bien de eso porque, o sea, siempre he estado como en el medio, ¿no? Del fútbol americano, porque pues, al final jugué toda mi vida. El americano es como un mundo grande, pero es muy pequeño porque toda la gente se conoce, ¿no? O sea, digo, es un mundo, es raro, es un mundo pequeño, todo el mundo se conoce. Entonces, yo he estado como todo el tiempo ahí. Ahorita veo que se le da más difusión, por ejemplo, al fútbol americano colegial mexicano, a la LFA, y ahí va poco a poco, ¿no? Eh, También dentro de esto me he dado cuenta cómo los jugadores han cambiado, ¿no? Las generaciones, los movimientos, cómo se mueven los jugadores actuales, el tamaño de los jugadores, ¿no? Todo. Es muy diferente, es algo de lo que me he dado cuenta, ¿no? Eh, pero te digo, se ve diferencia en cuanto a muchas cosas. No te podría decir exactamente de que a qué tanta gente está llegando, cuál es la diferencia de a qué tanta gente está llegando, pero bueno, yo la verdad es que espero que el fútbol americano crezca por el bien del fútbol americano. Del Sí, deporte que amo, del ¿no? deporte que amo, sí, exactamente. No, pues al final me gustaría ver un niveles como la NFL, ¿no? Atletas de ese nivel, o sea, yo podría considerar que los jugadores de la NFL son los atletas más cabrones del mundo, Sí, yo ¿sabes? considero igual O sea, sí, o sea, la y, preparación. y como yo suelo ver muchos videos de preparación física de los jugadores de la NFL, de cómo se mueven. Hay este documental, el de Coreback, Ujú. que está en Netflix, está muy bueno porque te da un acercamiento también a cómo se trabaja ya como con los jugadores específicos, obviamente con las condiciones que tienen ellos y los Sí, privilegios de poder vivir, individual. Ujú. exactamente, de poder vivir del deporte que hacen, que es un privilegio muy, muy grande, Ujú. y cómo pueden ser como bien disciplinados como en su deporte, ¿no? Y prepararse como muy específicamente, y tienen a su preparador físico personal, y a su fisioterapeuta, y a su trainer, Nutriólogo. nutriólogo, ajá, exactamente. O sea, obviamente tienen quien les haga la comida y todo, ¿no? Es un nivel muy diferente, pero bueno, o sea, en esa serie documental está muy interesante porque salen unos cachitos de la fisioterapia, cómo se maneja allá, y te das cuenta cómo no es tan diferente aquí en México, ¿no? En algunas cosas, en Ujú. otras sí. Pero bueno, retomando el punto, es como de que nosotros tenemos que ir para allá, o sea, ir pavimentando ese camino Ujú. del fisioterapeuta deportivo en México. Y hacerlo de la mejor manera para los futuros fisioterapeutas y para nosotros mismos. O Ujú. sea, eso
creo que es muy importante hacerlo y empezar a hacerlo y la gente que tenga la oportunidad de hacerlo, pues lo empieza a hacer, Sí, ¿no? y al final que no nos quedemos con las ganas de intentarlo. Ujú, Yo recuerdo mucho, o sea, igual que tú, mi principal objetivo por el cual entré a estudiar fisioterapia, pues fue acercarme al deporte. ujú, El deporte pues es 100% lo que más me gusta. En ujú, este caso pues a mí me gusta más el fútbol, ujú, pero eso es lo que más me acercó a la fisioterapia. ujú, Cuando pues tengo prácticas y no a un nivel profesional ya como tal un equipo de americano, pero por ujú, ejemplo tercera división o deportistas, nadadores, que ya como tal sí son profesionales, pero es distinto pues el ujú, deporte. El tú ver que como fisioterapeuta muchas veces te rezagan o te delimitan cosas que tú sabes que puedes dar más, a veces te puede echar para abajo, ¿no? ujú, Pero como bien dice Yesid, es ir haciendo la limitación de nuestras capacidades, entender hasta dónde podemos llegar, qué podemos ujú. mejorar y qué áreas de oportunidad tenemos Para mejorar ajá, para o para mejorar abordar. y generar Ujú, un cambio en pro y en bien de la fisioterapia ujú. y sin hacer menos a otra área de la salud, ¿no? Sí, y no, y eso creo que ahorita lo que acabas de decir es importante, es en pro de la fisioterapia como tal, o sea, Ujú, no de uno mismo y ni del ego de los fisioterapeutas, o sea, el fin es mejorar las condiciones no condiciones de trabajo, el fin es mejorar el, el lugar en el que trabaja el fisioterapeuta, ujú, que se sepa bien qué hace y que la gente que llega a trabajar en un equipo o con en una disciplina, este, que ya no tenga que hacer tanta chamba en el sentido de que tenga que enseñarles qué puede hacer y qué no, sino que ya lleguen y que la gente contrate a fisioterapeutas por las capacidades que tiene, ¿no? ujú. Y no solo porque, es que necesitamos a alguien que dé masajes, necesitamos a alguien que, ¿sabes? Sí, O sea, esa es la parte importante de este camino, de ir sembrando. sembrando eso, esa idea, y que la gente que ya hagan equipos nuevos o disciplinas nuevas, pues que ya sepan que los contratan por qué, ¿no? Y que no solo son masajistas. Entonces es bien Ujú, importante eso que dices. Pero te digo, todo es en pro de la fisioterapia, exacto. de los fisioterapeutas, no del ego de uno De mismo. cada Eso hay que uno. empezarlo a trabajar, bueno, también todos, Sí. ojalá pudieran, pero hay que empezar a disminuir el ego de todos los profesionales de la salud, ¿no? Ujú. Al final nosotros tenemos que entender que si nosotros hacemos algo bien, pero si otro sector de la salud hace algo mal, nos repercute a nosotros también. Si Ujú, nosotros hacemos algo mal, vamos a repercutir erróneamente a otro sector de la salud. ujú, Entonces, todos en conjunto podremos mejorar esas partes que tenemos como puntos de mejora y ujú, generar un equilibrio, ¿no? Al ujú. final, en este caso, estamos hablando de un equipo Deportivo. deportivo que en el fútbol americano cada persona que está tiene un rol importante, sea mínimo, sea máximo, pero al final que tú hagas bien tu trabajo como profesional, le va a dar una mejora a donde estás, ¿no? En este Ujú, caso al equipo. Habitualmente, pues nosotros ya tenemos la estampa aquí pegada de masajistas, ¿no? ujú, Y nos enojamos, hacemos coraje y no nos gusta que nos mencionen de esa manera. Entonces, es importante hacer el cambio no solamente hablando, sino también con trabajo, ¿no? ujú. Estudiando, repasando, investigando cosas nuevas. Cada año salen técnicas o salen baterías en este caso para planificar bien un buen entrenamiento durante todo el año o el menor riesgo posible de lesiones, ¿no? Entonces, Ujú, seguirnos preparando. preparando en pro de que la fisioterapia en algún punto tenga ese valor reconocido, pero que nosotros mismos nos los hayamos ganado y no solamente sea hablar por hablar, ¿no? Ujú, Que sí nos hayamos enfocado en mejorarlo, pero no desde el ego, sino desde el conjunto de que todos que estamos buscando lo mismo, ¿no? Que la fisioterapia pues sea reconocida y no por llegar a ser más que un médico, llegar a ser más sí, que un preparador exactamente. físico, ¿no? Sino que todos estemos en equilibrio y tengamos la importancia, tal vez no la misma relevancia, pero una misma importancia en Sí, cuestión del pro. que todos somos importantes, o sea, que no es Exacto. más importante el médico o el nutriólogo, que todos somos importantes, o Mm, sea, cada uno desde su trinchera es importante para el equipo, ¿no? Y no solo para el equipo, en el caso de trabajar de manera clínica, pues para el paciente, ¿no? claro. Entonces eso, pero sí, hay que estudiarle bastante para ganarnos ese lugar. Yo como consejo dentro de
del área. corte. Ujú. Yo como consejo, como fisioterapeuta deportivo, les daría eso, de que estudien bastante, estudien biomecánica, estudien la prescripción del ejercicio en deportistas, este, Fisiología del ejercicio, fisiología del ejercicio, bioquímica. bioquímica, dosificación de cargas, o sea, Ujú. eso yo les diría que estudiaran bastante. Y digo, biomecánica, eso es también súper, súper importante dentro de un equipo deportivo, ¿no? Entonces, recomendación como fisioterapeuta deportivo, si tú quieres serlo, estudia todo eso. Sé lo que quieras hacer. ¿Cómo era? Una Barbie. Ándale. No, pues, o sea, el punto es de que pues vayamos estudiando, repasando, entendiendo los temas, ¿no? Ujú, Dudas que tengamos, pues también irlas plasmando ya en lo práctico como en lo teórico. ujú, Y al final, en algún punto, esperemos, pues ya se va a abordar más tal cual desde la carrera universitaria todos estos temas. Y al final ya se va a hacer más entendible y más práctico, ¿no? No ujú, solamente se va a quedar pues en la teoría, que muchas veces a la mayoría le llega como a no gustar, porque al final la fisioterapia la escogemos por la práctica, ¿no? Por ujú. estar en contacto con la Con el lesión, paciente, con el en paciente, acción. en acción, exacto. Ya tocas un punto importante que Ajá. muchas veces nosotros mismos nos enfocamos en, como tal, en la fisioterapia por afuera, ¿no? O sea, de nosotros mencionar que hagan ejercicio o Ujú, mejorar todas estas cuestiones, pero ujú, personalmente no las llegamos a ujú, hacer. sí. Nosotros también nos tenemos que preparar físicamente, porque en el caso de, no sé si has llegado a ver o han llegado a ver videos en donde sean que el fisio o el médico tiene que correr O sea, no desde puede, donde ajá, sí. está la banca hasta Ajá. donde está el jugador, y luego son personas tal vez con sobrepeso, ¿no? Eso es tiempo importante. Nosotros también tenemos que estar preparados físicamente para rendir y generar Ujú. una mejor eficiencia en el tratamiento y en la valoración del paciente, por ejemplo, en cancha. Sí, exactamente. O sea, tener la capacidad para entrar al campo, que no te Exacto. caigas, que puedas ayudar a un jugador a Ujú, levantarse, lo que sea, ¿no? ujú, Este, y otra parte importante de esto es el hecho de hacer deporte, de hacer ejercicio, tú como oficio, te ayuda a entender mucho mejor el movimiento y los movimientos del deporte o del ejercicio propio. O sea, claro. eso creo que sí es bien importante. O sea, más allá del tema estético y eso, hacer ejercicio te ayuda mucho a entender muchas cosas dentro del deporte. Y tú como fisioterapeuta entender cómo vas a recomendarle a algún jugador que haga Algo algo si ni diferente siquiera tú. si tú no sabes ni cómo funciona o es solo Exacto. porque lo viste en un... O sea, no es que verlo en un libro esté mal, pero si no lo has practicado tú, ¿cómo le indicas que lo haga de manera Ujú, correcta? O sea, claro. no hay un punto donde tú puedas corregirlo porque tú no lo has hecho y ni tú has hecho correcciones. Entonces, Ujú, algo que me ha ayudado bastante, como dice Gibran, es hacer ejercicio porque eso me ayuda a entenderlo mejor y a la hora de tú entenderlo mejor en tu cabeza, te ayuda a poder explicarlo mejor o recomendar. hacer recomendaciones de algunos ejercicios o de ejercicios específicos. Ujú, Entonces, eso es bien importante, o sea, no solo por la parte estética, las capacidades, también les ayuda a ustedes mucho a entender cómo funcionan ciertas cosas y poder hacer recomendaciones con base en ellas. ujú. Y al final pues lo van a entender más fácilmente, ¿no? Ujú, Lo vas a tener a la puerta de tu casa, todas sí, esas cosas teóricas que tal vez no tienes la posibilidad de practicarlo con algún paciente porque tal vez no tienes pacientes o en tu sede no te dan la posibilidad. ujú, Si tú poco a poco igual lo vas practicando, obviamente hay cosas que tal vez no vas a practicar contigo, sí, que ¿no? no se puede Porque a hacer lo del mejor no todo. quiero tener hipertrofia, ¿no? Ujú, Simplemente me quiero mantener saludable, ¿no? ujú, Pero al final si tú lo vas conociendo propiamente, pues lo vas a entender todavía un poquito más, ¿no? Y ya, ujú. como bien dices, vas a poder dar una Recomendación. recomendación o un cambio de técnica, ¿no? Ujú, sí, exactamente. Entonces sí, o sea, son consejos que les podemos dar como fisioterapeutas y como fisioterapeutas con experiencia en el Deporte. en el Ujú. deporte, pero sí son cosas que deben de tener en cuenta y les digo eso, o sea, hay mucho trabajo por hacer, muchas áreas de oportunidad dentro de la fisioterapia deportiva y es importante estar preparados
para que cuando la oportunidad llegue, poder hacer ese cambio, exactamente. Mm. Y sobre todo para las futuras generaciones de fisioterapeutas, ¿no? Ahora sí que es importante todo esto. Sí, irlo haciendo y de una manera feliz, o sea, sin una Sí, presión de, ya, queremos que el aficio a fuerza ya esté en todas sí, las portadas, digamos. exactamente. No, o sea, eso es mucho tienen que disfrutar lo que hacen, ¿no? De otra manera se vuelve muy pesado, o sea, hay que disfrutar y como lo disfrutamos queremos que mejore y como queremos que mejore, pues vamos a implementar cosas nuevas, ¿no? Entonces es importante esto, disfrutar de lo que hacemos, no estar peleando de que no, es que no soy masajista y estar defendiéndonos en redes sociales, eso no les va a ayudar de nada, o sea, Sí, no sé, no. no les va a ayudar de nada estar peleando, ¿no? O sea, como les digo, hay cosas que vamos a ocupar como herramientas, las pistolas de percusión, la presoterapia, el El masaje, masaje. lo que sea. Puedes dudar de ello, si sirve o no. Ocúpalo como una herramienta si en el lugar donde trabajas o donde estás lo requiere, pero hay que tener en cuenta que que tienes área de oportunidad donde mejorar y que puedes cambiar la visión que se tiene de la fisioterapia desde ahí, no peleando por lo que no Sí. eres, ¿no? O sea, Al final también, o sea, tener en cuenta que hay técnicas que sí están comprobadas que pueden hacer más un daño que un beneficio. O sea, ujú. ese tipo de técnicas no Ah, estamos sí, en sí no estamos recomendando, no defendiendo de estamos esas, recomendando ajá. que las utilicen. O sea, hay técnicas en las cuales está comprobado que ayuda a la disminución del dolor o a controlar las sensaciones o la percepción Ujú. dolorosa de cada paciente. Ese tipo de herramientas sí se pueden llegar a utilizar siempre y cuando delimitando qué sí te va a funcionar fisiológicamente, biomecánicamente y qué sí te va a funcionar en una cuestión mental de que en este caso Sí, el más como un deportista, placebo. Ajá, exacto, que exactamente. que el deportista se sienta descansado, ¿no? Al final entrenan muchas horas para que les vuelvas a poner ejercicio coherentemente, pues quién va a querer, Sí, la verdad, o sea, exactamente. la verdad, Ajá. quién va a querer volver a hacer ejercicio si ya Ujú. hizo 3 horas de ejercicio, ¿no? Simplemente es planificarlo bien, tiempos y no dejar de lado ese efecto placebo que al deportista le va a beneficiar para sentirse bien y rendir de su mejor manera en la competencia. Sí, en la competencia y hasta salir más rápido de una lesión. O sea, Exacto, ¿no? eso es importante. Y pues bueno, amigo, creo que sería todo por hoy. No sé si tengas algún punto más que quieras tocar. Ya llegaremos a abordar también cuestiones de cómo es de que cada posición, como bien lo mencionabas hace rato, tiene cierto tipo de planificación del ejercicio Ujú. específico. Eso ya lo vamos a ir abordando para aterrizarlo un poquito más centrado. Y cada deporte también tiene sus cuestiones fisiológicas, biomecánicas. Sí, especificaciones Ujú. del propio deporte, de los requerimientos de la Exacto. competencia. Entonces, Ujú. poco a poco vamos a ir adentrándonos a cada deporte posible que podamos abordar. Y para que se entienda la diferencia entre uno y uno, igual la historia de cómo ha evolucionado, por ejemplo, el americano, también lo vamos a ir abordando. Sí, exactamente. Sí, vamos a ir tocando como algunos temas más de la parte deportiva, también temas como novedosos, noticias, se viene, pues ahorita está la temporada de la NFL, Se está viene el mundial. se viene el Mundial, está la temporada de la NBA, ahí de repente nos salen en redes sociales pues lesiones interesantes, ¿no? O Ujú. sea, no es que, sí, no es que me interese que Ninguna se sea, lesionen, ajá, no, sí, exactamente, pero pues al final es parte ¿no? claro. Del deporte de las lesiones y siempre salen lesiones interesantes que se Ujú. pueden analizar, ¿no? Y más que nada, pues para darles un punto de vista. No que tengamos la verdad absoluta, pero le vamos a dar el punto de vista desde nuestra experiencia, Ujú. ¿no? Entonces vamos a ir analizando como algunos eventos deportivos, como dice Gibran, algunos deportes en específico, cómo han evolucionado los deportes, pero bueno, eso va a ir sucediendo poco a poquito en el transcurso de los capítulos. Y pues nada, creo que ahora sí sería todo. Sí, amigo. Sería todo. No se les olvide compartir, darle like. Darle like, suscribirse, comentar. Si tienen dudas, déjenlas ahí Ujú. abajo. O algún Este, tema específico algún que tema. quieran que abordemos. Ajá, Igual exactamente. nosotros nos intentamos aprender también de todo y no quedarnos solamente con lo que nosotros sabemos. Entonces, Sí, si tienen alguna duda, sin problema lo abordamos desde nuestra experiencia y también lo podemos investigar sin ningún tema. sin ningún tema, exactamente. Y pues nada, esperemos Mm, que hayan disfrutado mm, el podcast.
Apóyenos, seguiremos subiendo más videos y ¿Mm? pues bueno, a ver qué sucede. Vamos, amigo. Vámonos. La frase a O la de tres. sea, Una, todos, dos, tres. ya te Ya te la la sabes. Si sabes. no Si no sabes, sabes, te enseñamos. teníamos.